Chubad es realmente una de las mejores figuras de acción de Masterverse. Para papá, porque Chubad se viene con todo. Si hay un personaje difícil de hacer bien dentro de Masters of the Universe, es Chubad. No alcanza con hacerlo grande, no alcanza con ponerle dos cabezas, no alcanza con meterle más armas y decir, bueno, ya está, versión deluxe. La verdadera pregunta es si Mattel encontró una forma real de hacer que Chubad se sintiera especial o simplemente agarró a la versión vintage y la agrandó un poco, porque a primera vista podría parecer eso, otro villano grandote, otra figura cargada de accesorios, otra figura pensada para impresionar más por cantidad que por idea, pero cuanto más mirás a Chubad, más te das cuenta de que acá pasó algo bastante más fino. Y yo te entiendo, porque Chubad es uno de esos personajes donde todo se puede romper muy fácil. Si lo haces demasiado prolijo, pierde rareza. Si lo haces demasiado exagerado, queda ridículo. Y si lo cargas demasiado, el diseño se te desarma. Y si te quedas demasiado cerca del vintage, corres el riesgo de hacer una figura correcta, pero no realmente interesante. Y ahí es donde esta versión lo cambia todo, porque el diseño está cargado, sí, pero no se siente caprichoso. No se siente como cuando a veces New Eternia suma cosas porque sí. Se siente como una figura donde Mattel quiso hacer todo junto. Y justamente lo interesante desde Chubad es que intentaron hacer una idea dificilísima y les salió espectacular, papá, porque no quisieron hacer solo un Chubad más grande, quisieron hacer un Chubad enorme, con mucha presencia, con una silueta compleja, con dos mitades realmente distintas, pero con muchísimo detalle, con articulación funcional, con un homenaje al vintage y con guiños al viejo arte conceptual del personaje. Y lo raro es que nada de eso se pisa, nada de eso colapsa, la figura funciona y es increíble, papá. Chubad se siente enorme en manos, se nota que está en la escala de las figuras de acción más grandes de Masterverse New Eternia y aún así sigue siendo bastante posable y coherente para un cuerpo tan complejo. Mattel la presenta como una figura enorme de 8 pulgadas de alto por 5 de ancho, una bestialidad, hermano, y encima con la típica articulación de esta línea. Y esa proeza no pasa solo por el tamaño, pasa por cómo está resuelto el cuerpo, porque una de las mejores cosas de esta figura es que no se limita a partir a Chubad al medio con dos colores distintos y listo. No, acá las dos mitades realmente se sienten diferentes. Del lado de Badra tenés una apariencia más monstruosa, más salvaje, con unas escamas que son protagonistas en el esculpido, resaltadas por el color rojo. Y del lado de Tubar tenés algo más guerrero, más contenido, más humanoide, un verdadero contraste encima de color azul. Y eso no se ve solo en las cabezas, se ve en las texturas, en el volumen, en el relieve y hasta en cómo se planta cada lado. La división entre ambas mitades no es limpia ni simétrica, sino algo irregular, con las escamas de Badra un poco más elevadas y hasta la cabeza ligeramente más alta que la de Tubar. Realmente se siente que son dos seres distintos fusionados en un mismo cuerpo. Y eso es espectacular, papá, pero la figura se pone todavía mejor cuando empezás a notar de dónde saca sus ideas. Porque este Chubad no homenajea el pasado de una forma vaga, lo homenajea con piezas muy concretas. Del vintage agarra varias cosas clarísimas: el pecho enorme y ancho, la armadura naranja dorada del torso, el cinturón rojo con taparrabos negro, el escudo clásico dividido en dos mitades distintas y hasta cierto espíritu del viejo mecanismo de la figura original, porque aunque esta versión no reproduce literalmente los brazos con resorte del juguete vintage, se nota que los puños cerrados buscan emular esa idea vieja de que las dos mitades parecían pelearse entre sí. Y después está todo lo que parece venir del arte conceptual temprano, que para mí es donde esta figura realmente sube de nivel. El caso más evidente es el cinturón decorativo extra, porque esa hebilla bicéfala rara no está ahí solo para adornar. Ese símbolo viene de un arte conceptual temprano ligado a Roger Sweet, una criatura de dos cabezas en el cinturón que se conecta con una etapa muy primitiva de la idea de Chubad, cuando el personaje todavía orbitaba alrededor de la noción de dos seres en uno. Y ojo, hay más cositas coleccionísticas y no solo en el cinturón. El brazalete con pinches y las dos masas también tienen sus raíces en los albores de He-Man. O sea, Mattel no agarró solo la base clásica del personaje, sino que también salió a buscar ideas viejas, más raras, menos obvias, para meterlas en la figura y hacerlas sentir como una especie de collage muy pensado de la historia visual de Chubad. Y eso me parece espectacular, papá, porque hace que la figura no se sienta como una simple actualización, se siente como una figura construida con memoria. Esta versión es una
persona que parece haber entendido qué cosas del vintage había que conservar y qué cosas del pasado más viejo, más conceptual, valía la pena rescatar para hacerla crecer. Y ahí entendés que Mattel no quiso hacer un Chubad más completo, quiso hacer un Chubad más ambicioso, porque encima no es que te presenta una sola apariencia para posarlo, no, vos lo podés ver cargado con todo puesto, con ese extra de cinturón, las sombreras con pinches, las armas, toda la apariencia más New Eternia, y pensás que ya entendiste la figura, pero empezás a sacarle cosas una por una y de pronto y de repente aparece algo bastante más clásico, más limpio, más directo, más cercano al viejo y confiable Chubad. La armadura y el cinturón son removibles, el blaster entra en el holster y el sistema de la pechera permite guardar armas atrás, o sea, no es solo una figura cargada de accesorios, sino una figura que te deja elegir cuánto New Eternia querés. Y esa modularidad suma mucho porque refuerza la idea de que Mattel quiso hacer todo junto, pero sin obligarte a mostrarlo todo junto sí o sí. También me parece muy fuerte cómo mantiene el espíritu del escudo vintage sin dejarlo clavado en el pasado, porque el escudo sigue teniendo esa lógica clásica de dos lados distintos, pero ahora no solo cambia la forma de los pinches, sino que también cambia la textura entre ambas mitades y encima mete en el centro el motivo de la criatura de dos cabezas del cinturón. ¿Es un detalle coleccionístico chiquitito? Sí, pero es exactamente el tipo de detalle que muestra que la figura está pensada de arriba abajo. A pesar de lo complicada que se ve, la articulación acompaña sorprendentemente bien. Eso está buenísimo porque este cuerpo podría haber quedado como una mole torpe, algo que ya estamos muy acostumbrados con figuras así de grandes. Sin embargo, Chubad se posa mejor de lo esperado y no se siente tan limitado como puede aparentar. Ahora, no todo es perfecto, papá. El problema que muchos tuvieron es el mango del hacha, que en algunas copias puede perder pintura cuando la metes en manos rígidas, que fue mi caso. También, y esto es más subjetivo, muchos sienten que Vadra, recordemos la cabeza colorada, está mejor logrado que Tubar, la cabeza azul. Incluso hay algunos que piensan que la cabeza del lado monstruoso tiene más carácter, mientras que Tubar quedó un poco más apagado o menos interesante en comparación. Entonces al final la discusión con este Chubad no pasa por si viene grande o si viene cargado de accesorios. La discusión real es otra, papá. ¿Logra Chubad Masterverse New Eternia hacer justicia a un personaje dificilísimo sin simplificarlo, sin caer en la de siempre? Para mí sí, y bastante. Porque esta figura no intenta arreglar a Chubad, no intenta volverlo más limpio, no intenta volverlo más elegante, ni siquiera intenta volverlo más genérico. Hace algo mucho mejor. Agarra el pecho enorme, la armadura naranja, el escudo clásico, la rareza del viejo mecanismo, los símbolos del arte conceptual, el cinturón con la criatura de dos cabezas, las armas, la simetría del cuerpo y logra que todo eso conviva en una sola figura. O sea, un diseño mega complejo resuelto con bastante inteligencia, una cantidad de guiños que se siente pensada y no tirada al azar. Y eso, papá, para un personaje como Chubad ya es casi una hazaña, porque Mattel quiso hacer todo junto, una idea dificilísima y le salió espectacular. Ahora decime vos, este Chubad, ¿te hizo abrir la boquita?